¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy quiero hablar de transferencia radiativa, un concepto que logra explicar fenómenos como la reflexión, la absortividad y la transmitancia. Pero el objetivo del video no solamente es explicar estos conceptos, sino ir más allá entre comprender cuál es la diferencia entre la reflexión y la emisión cuando vamos a hablar de, por ejemplo, el color, ya que a simple vista podrían parecer lo mismo. Para iniciar a hablar de este tema, tenemos que saber cómo interpretar la energía que tiene una onda. Podemos ver en la imagen la luz que proviene de nuestro sol viene cargada con un gran abanico de ondas electromagnéticas. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Su longitud de onda. La energía que carguen en realidad dependerá de cómo oscile la onda. A medida que la onda tiene una longitud entre cresta y cresta más corta, se dice que la onda es más energética porque tiene la capacidad de oscilar más rápido. Todo lo contrario sucede con ondas que tienen una longitud de onda más larga, porque la capacidad de oscilar de ellas es mucho más lenta. Ahora, ¿de qué depende de que nuestro universo se emita una radiación u otra? De su temperatura. Y esto lo puedo explicar con el siguiente diagrama. Verán, el Sol es un cuerpo que está tan caliente que la energía que emite tiende a estar mayoritariamente conformado por ondas de longitud corta, o sea, de frecuencia muy alta. Todo lo contrario sucede con la Tierra, donde al estar a menor temperatura tiende a emitir ondas que tienen una frecuencia mucho más lenta. Es por esta razón que la radiación UV o gamma, con esa frecuencia tan alta que cargan, tiene la capacidad de hacer saltar los electrones que hay en los enlaces que unen estructuras tanto biológicas como inertes, haciendo que se rompan esos pequeños puentes que conectan las moléculas y que al final de cuentas esto es lo que muchos estamos constituidos. Lo contrario sucede con la radiación infrarroja. Sencillamente tiene tan poca energía con esa frecuencia tan lenta que no es capaz de desprender los electrones. Un ejemplo muy claro de esto es el calor que percibimos todos los días, que está conformado mayoritariamente por radiación térmica o en radiación infrarroja. Es un pequeño abanico de ondas que no podemos ver, pero que sí podemos sentir. Bien, quiero que asociemos los conceptos que acabamos de ver con esta gráfica. Esta gráfica que representa la potencia emisiva de dos cuerpos muy conocidos, el Sol y la Tierra. Voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar qué es la potencia emisiva. Muy sencillo, y lo voy a simplificar muchísimo. Es la cantidad de energía que se emite en forma de ondas electromagnéticas en un metro cuadrado. La fórmula de arriba es la cantidad de energía que emite un cuerpo negro en un metro cuadrado. Ya está. Más adelante vais a ver en el vídeo que yo voy a multiplicar por el área y me va a dar una nueva fórmula en caso de que no tenga un metro cuadrado, sino más superficie. Pero ¿qué pasa si yo no tengo un cuerpo negro ideal? También puedo calcular la potencia emisiva de un cuerpo real. Entonces, aquí lo único que se tiene que tener en cuenta es que se tiene que incluir un nuevo factor, es la emisividad. Muy importante, porque la emisividad te dice qué tan bueno es emitiendo un cuerpo en una escala de 0 a 1. Más adelante voy a explicar en el vídeo qué es la emisividad. En la fórmula de arriba ya está multiplicado por la emisividad. Lo que pasa es que como es un cuerpo negro, vale 1. Entonces el 1 no se pone. Vamos a entender primero los ejes verticales, que representan la potencia emisiva de cada objeto. En este caso del Sol y en este caso de la Tierra. ¿Qué pasa con el eje vertical del Sol? Está multiplicado por 10 a la 6. O sea, estos valores no son realmente la potencia emisiva del Sol, sino que tenemos que multiplicarlos por 10 a la 6. O sea, acá son 10 millones, 25 millones, 40 millones y así sucesivamente. Mientras que a la Tierra no le sucede eso. Ahora, ¿por qué se hace esto? Debido a la temperatura que tienen los objetos. El Sol está a 6000 grados Kelvin. En cambio, la Tierra está a 288 grados Kelvin. Esto hace que la Tierra no tenga esa misma capacidad para emitir como lo hace el Sol. Si vemos el eje horizontal, vemos que el rango de longitudes de onda que puede emitir el Sol es mucho más amplio que el de la Tierra. Claro, eso es lo que está mostrando acá. Puede que acá no sea tan lógico, no se vea tan de manera directa, porque esta curva parece más ancha que esta, pero esto es porque no pude cerrar más la curva, no hacerla más estrecha en el Excel, pero si la hiciéramos de manera más precisa para que se entendiera, sería una curva así. Entonces, fijaros que el ancho de esta curva es mucho menor al ancho de esta curva. ¿Y esto por qué es importante? Porque siempre los objetos de mayor temperatura van a tener la tendencia de emitir en un rango
mucho más amplio. En caso del Sol tiene esa capacidad de emitir una mayor cantidad de longitudes de onda que lo que hace la Tierra. La Tierra por mucho puede emitir ondas infrarrojas, pero nunca va a emitir una onda visible, a no ser de que la temperatura de la Tierra alcance unos 3000, 4000 grados Kelvin, que es algo complicadísimo si lo vemos a nivel práctico. Al querer montar estas curvas para cualquier objeto, requerimos de la ley de Stefan-Boltzmann, que me describe la potencia emisiva de cualquier objeto, claramente dependiendo de su temperatura. Si multiplicara la parte izquierda y derecha de la ecuación por el área, obtendría la energía total que emite toda su superficie. Cuidado, la emitancia no es lo mismo que la emisividad, ya lo explicaré. Pongamos el caso hipotético de que cogemos una barra de hierro completamente pura. Así como está, únicamente está emitiendo ondas infrarrojas. Si yo lo calentara muchísimo, empezaría a emitir ondas de mayor frecuencia. Es más, si yo lo calentara infinitamente hasta unos 4000 grados Kelvin, lograríamos detectar ondas ultravioleta. Lo que sucede es que este proceso no se puede emular en la realidad porque el hierro se terminaría evaporando mucho antes de alcanzar esa temperatura. Entonces, cuando hablamos de emisión, es la capacidad que tiene un cuerpo para emitir ciertas longitudes de onda, dependiendo muy fuertemente de su temperatura y su emisividad. Y entonces, ¿qué es la reflexión? Bien, para llegar hasta allí, tenemos que entender primero, con base sólida, qué es la absorción, ya que es un concepto completamente antagónico. Cuando un cuerpo está expuesto a una fuente de energía, como en este caso el Sol, su estructura molecular tiene la capacidad de dictaminar qué fracción de la energía que llega tomará para elevar su temperatura. Ya entenderéis por qué digo fracción. Y entonces, ¿cómo se hace para discriminar qué ondas electromagnéticas de las que llegan serán útiles para la estructura atómica? Cuando una onda en particular que entra tiene la capacidad de impulsar el electrón hacia el siguiente nivel, o sea, lo excita, esa energía claramente pierde calidad porque está siendo usada para desplazar el electrón. Claramente el electrón no se va a quedar toda la vida allí, tiene que devolverse. Y es en ese camino de retorno en el que se desprende de esa energía residual, energía que se conoce como radiación infrarroja o radiación térmica. La razón por la que el electrón se tiene que desprender de esa energía liberando radiación es que al bajar tiene que frenarse, y esto no lo puede lograr creando fricción con el entorno, por lo que termina liberando ondas electromagnéticas, la conocida radiación infrarroja. En este punto pareciera ser que toda la energía que llega a un cuerpo puede ser absorbida por este sin ningún límite, y esto en la realidad no es así. Parte de lo que llega y toca esa estructura atómica termina a veces devolviéndose sin haber hecho ningún cambio interno, y es a esto lo que se conoce como reflexión. Cuando la energía como la que emite el Sol está conformada por varias longitudes de onda, cada una con una energía particular, hay algunas que no van a tener esa capacidad de impulsar el electrón hacia el siguiente nivel entero. Y digo entero porque el electrón cuando sube no se puede quedar merodeando entre dos niveles por leyes cuánticas, o sube completamente o no sirve. Cuando este retorna porque no tuvo la capacidad para subir, termina devolviendo esa misma longitud de onda que no tuvo el potencial para llevarlo al siguiente nivel. Cuidado. Esto no quiere decir que las ondas que son menos energéticas nunca van a ser absorbidas. El agua, por ejemplo, refleja muy bien la radiación de onda corta, más sin embargo, absorbe muy bien la infrarroja. Y esto no lo hace porque esta radiación sea capaz de empujar sus electrones correctamente, sino que hace vibrar, rotar y mover sus enlaces. Es por eso que el agua es un muy buen regulador térmico para la Tierra, que permite que la existencia de ese calor excesivo sea neutralizado por sus moléculas. Si el agua absorbiera las ondas cortas, por ejemplo el rango visible, entre ellos el azul, nosotros ni los animales seríamos capaces de ver a través del agua. Entonces, hasta aquí, ese amplio espectro de ondas electromagnéticas que vienen canalizadas por la energía que entrega el Sol, al interactuar con un objeto tendrán la particularidad de tomar caminos diferentes. Algunas serán absorbidas, algunas serán reflejadas e incluso otras pasarán a través del material sin interactuar con este, fenómeno que se conoce como transmisividad. Un ejemplo muy claro de ello son las ventanas
o incluso el propio agua, que permite el paso de la luz que es reflejada por los objetos que están inmersos en ella. Quiero finiquitar algo, y es que la reflexión entra dentro de una categoría denominada scattering, que significa dispersión de la luz. Es esa propiedad que tiene un objeto para redireccionar la luz incidente sin necesidad de convertirla en energía térmica. O sea, es energía que no tiene ningún efecto directo en la estructura interna. Cuidado, porque la difracción y la refracción también entran dentro de este conjunto. Es por esta razón que el color que aparenta X objeto no depende únicamente de la radiación que fue reflejada, sino también de la que no salió reflejada, o sea, que fue absorbida, y que al final de cuentas no están entrando en conteo cuando mis conos ópticos están viendo qué ondas electromagnéticas llegaron y qué ondas electromagnéticas no llegaron. Algo que quiero explicar es el concepto de cuerpo negro, que está muy ligado a lo que es la emisividad, ya que hay veces que cuando se habla de ello se hacen comparaciones buenas, pero se cometen ciertos errores porque no se hacen algunas aclaraciones. Hay dos ideas precisas que definen este concepto. La primera es que un cuerpo negro, por ejemplo una bola, absorbe todas las radiaciones que le lleguen a él. Y la segunda dice que un cuerpo negro es capaz de emitir la máxima energía posible distribuida en todas sus direcciones por igual y en cierto rango de ondas posibles. Y cuidado con esta última palabra. Y aunque ambas ideas son igual de válidas, la segunda da una apertura mucho más amplia cuando uno quiere hablar en la vida real qué es lo más parecido que tenemos a un cuerpo negro. La mayoría responde el Sol. Y acá hay un pequeño problema. No es que esta idea sea incorrecta, sino que hace más difícil entender el concepto que se quiere dar a ilustrar. Porque si miramos la primera afirmación, se nos está indicando que si yo quiero tener este cuerpo a la mano, literalmente voy a tener algo que no refleja ninguna onda. Todo lo que llegue, todo se lo queda. Entonces sería indistinguible tanto para nuestros ojos como para cualquier aparato electrónico que fuera capaz de detectar únicamente ondas reflejadas. En realidad, un cuerpo negro es un emisor perfecto a causa de que es un absorbedor perfecto. Perdonad lo coloquial que estoy diciendo, pero es para que se entienda. Sucede que este cuerpo ideal tiene esa capacidad tan grande para emitir porque al momento de captar energía del entorno lo hace muy bien. Y claro, como él no puede acumular esa energía infinitamente, en algún momento la tiene que iniciar a mover. Por lo tanto, él va a emitir mucho mejor la energía mientras más absorba energía. Y entonces, ¿por qué esta caja hipotéticamente se ve completamente negra si no es capaz de emitir más tipos de radiación, como la visible o la ultravioleta, como lo haría el Sol? Y la razón detrás de todo esto está en su temperatura. Sí, la temperatura es la que pone el límite para emitir una máxima cantidad de energía posible y en un rango determinado. Si la temperatura es muy baja, él no será muy bueno, sino será el mejor emitiendo radiación infrarroja. Si la temperatura es muy alta, él será el mejor emitiendo en un rango de ondas más energéticas. Quiero dar un ejemplo que se me ocurrió para que se entienda de una vez por todas la idea de cuerpo negro, y es el siguiente. Si yo tuviera un cuerpo que se aproxima a tener una emisividad de 1, o sea, es un cuerpo negro, y tuviera esta barra de hierro, me podría hacer la pregunta de ¿quién emite mejor radiación en este momento? Y por difícil que parezca imaginar, la respuesta es el cuerpo negro, porque la pregunta es ¿quién emite mejor? No quién refleja más dotándose de color. Si yo calentara a ambos dándoles la misma cantidad de energía cada segundo, el cuerpo negro no reflejaría absolutamente nada. Todo lo que llega se lo quedaría. Mientras tanto, con la barra de hierro sucede un problema, y es que parte de lo que le llega lo termina de nuevo reflejando. Esto hace que no adquiera tanto calor como si lo está haciendo el cuerpo negro. Entonces, ambos cuerpos no se calientan igual. Si yo quisiera de nuevo ir calentando y calentando hasta llegar a 6000 grados Kelvin, claro está, si no se me vaporizan, el cuerpo negro sería mucho mejor emitiendo energía, porque todo lo que llega lo absorbe y todo lo que absorbe lo reemite. Por otro lado, esta barra metálica tiene el problema de que parte de lo que le llega lo devuelve, y eso no permite que ni se caliente de la misma manera como lo haría un cuerpo negro, ni pueda remitir la misma cantidad de energía como lo haría este cuerpo ideal.
Bien, ahora con el ejemplo que acabamos de plantear, pues decidí graficarlo para ilustrar, cuidado porque este gráfico tiene fines ilustrativos, la precisión de los datos no es tan alta, puede que alguna persona teórica que conozca perfectamente cómo deberían ir las curvas me diga que la precisión no es muy alta, pero vuelvo a indico, esto es para entender el concepto, ¿vale? Entonces, fijaros que de alguna manera tenemos las curvas que nos ilustran de qué manera ambos cuerpos, tanto el ideal que es el cuerpo negro como el cuerpo metálico que también mostré, emitirían energía. ¿Qué longitudes de onda emiten? Tenemos una emisión a 300 grados Kelvin, que son aproximadamente entre 20 y pico y algo de grados Celsius, pero lo que sí puedo decir es que es temperatura ambiente. Entonces, fijaros que de alguna manera el rango de emisión de este cuerpo real es mucho más corto que el rango de emisión del cuerpo negro. Entonces, como bien explicaba previamente, el cuerpo negro, debido a que absorbe mucho mejor lo que le llega, tiene una mayor capacidad de emitir en un rango mucho más amplio. En cambio, el cuerpo real es más limitado lo que puede emitir. A medida que nosotros fuimos calentando los cuerpos hasta 6000 grados Kelvin, nos dimos cuenta que ambos cuerpos empezaban a emitir longitudes de onda de mayor energía debido a su temperatura. Pero se sigue conservando algo de las condiciones iniciales, y es que el cuerpo real sigue teniendo un rango más limitado al emitir las ondas. En cambio, el cuerpo negro tiene esa particularidad de emitir un mayor número de ondas electromagnéticas. Entonces, esto ilustra perfectamente cómo los cuerpos negros a cualquier temperatura siempre van a emitir mejor la energía, absorberla y emitirla. Lo que pasa es que esto es una gráfica de emisión, pero van a emitir siempre mejor la energía que un cuerpo real. Siempre. Por eso este cuerpo negro es un cuerpo teórico, porque por más que se intente construir un cuerpo de este tipo, siempre va a reflejar algo de luz. Bien, ahora sí estamos en las condiciones para poder responder por qué el Sol se puede considerar como un cuerpo negro. Si miramos las dos definiciones que di previamente, la primera pregunta que uno se debería plantear es ¿qué absorbe el Sol? Y esto es difícil de responder porque el Sol, si uno lo mira, parece absolutamente todo lo contrario. Entonces, ¿dónde está el error? El error está en no considerar que esto es una casualidad. ¿Una casualidad? Sí, una casualidad que está determinada por la energía que genera con sus reacciones nucleares, que son tan altas que se puede dar la libertad de liberar esa extensa cantidad de longitudes de onda, y más con la temperatura que tiene, porque no cualquier objeto puede alcanzar la temperatura que tiene una estrella. Si miramos estas curvas que están definidas por la ley de Planck, podemos ver una relación muy clara, y es qué longitud de onda se va a liberar más acorde a una cierta temperatura. Una cosa que no puedo pasar por alto, y que sé que obviamente simplificar lo máximo los temas, pero tampoco dejar el tecnicismo a un lado, es esto. Estas curvas, como bien dije hace poco, están definidas por la ley de Planck, pero no únicamente por la ley de Planck. Vais a ver que si buscáis ley de Planck y ley de desplazamiento de Wien, aparecen curvas muy similares. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambas curvas? Cuando uno empieza a graficarlas, puede darse cuenta que aparecen picos. Bueno, este pico está un poco descuadrado, pero aquí está el pico de esta curva, el pico de esta curva está acá y el pico de esta curva está acá. Entonces, la ley de desplazamiento de Wien lo que te dice es que a cierta temperatura, por ejemplo a 2000 grados Kelvin, la mayor cantidad de ondas que van a ser emitidas va a ser aquí, en este punto. O sea, aproximadamente entre 1,5 y 2 micrómetros. Por ejemplo, en el caso de 200 grados Kelvin, acá no dice el círculo, pero el pico estaría por acá, aproximadamente 15 micrómetros. Entonces, fijaros que esa es la gran diferencia que hay entre una ley y otra. Es cierto que la ley de desplazamiento de Wien se define a partir de la ley de Planck, pero lo que nos dicen ambas leyes son cosas muy distintas. Su enfoque es muy distinto. Fijaros que a 6000 grados Kelvin, que sería la temperatura a la cual está el Sol, se emitiría mayoritariamente
es ondas visibles, el rojo, el verde y el azul. Entonces, claro, estas longitudes de onda que pertenecen a estos colores son de 0,5 a 0,8 micrómetros aproximadamente. Entonces, esa es la particularidad de esta ley. Ahora, ¿qué nos dice la ley de Planck? Nos dice de qué manera se distribuyen las curvas, o sea, de qué manera tienden a inclinarse de esta forma. Fijaros que a medida que la temperatura es más alta, se tiende a emitir no solamente ondas infrarrojas, sino también ondas de longitud corta. Entonces, esa es una diferencia clave entre estas dos leyes. La ley de desplazamiento de Wien me representa los picos, o sea, cuál es la máxima longitud de onda. Esto también se puede calcular con esta fórmula, ya ahorita lo vamos a ver. Y la ley de distribución de las curvas a partir de la ley de Planck. Esto tiene una aplicación muy práctica, y es que conociendo en qué proporción llega cada tipo de onda, se puede conocer la temperatura del cuerpo emisor. Un ejemplo de ello es nuestra estrella, porque para nadie es un secreto que enviar un instrumento a su superficie sería catastrófico, considerando a la temperatura a la que está. Entonces, por esto que tenemos que acudir a su espectro de emisión, donde conociendo qué tipos de ondas se liberan más que otras, podemos conocer la temperatura de la estrella, que está rondando entre 5800 a 6000 grados Kelvin. Con esta fórmula y con la temperatura de cualquier amasijo de materia se puede conocer qué onda electromagnética emite más frecuentemente, o viceversa. También se puede conocer la temperatura en función de qué onda electromagnética más se detecte por parte de este cuerpo. Ya por último, lo que quiero concluir es que este parámetro tan importante como lo es la emisividad está en todo lado, y es un parámetro que funciona a cualquier temperatura. Lo único que hace es comparar cualquier objeto con un cuerpo negro ideal, un cuerpo que no existe, pero que es un cuerpo que sirve como referencia, que te mide en una escala de 0 a 1 qué tan bueno un cuerpo es absorbiendo y reemitiendo energía, siendo el caso de que si su emisividad es igual a 1 es porque es un cuerpo negro. Si el valor es muy cercano a 1, quiere decir que el cuerpo es muy bueno absorbiendo y reemitiendo. Si es muy cercano a 0, será absolutamente todo lo contrario. Recordando que esto siempre funcionará a cualquier temperatura. Espero que hayas aprendido algo nuevo. Si es así, dejar un buen like. Espero haber respondido a aquello que de pronto puede generar mucha